A las 6 de la mañana, 47 minutos, entremos en conversación, entremos en detalle para saludar a Cristian Halabi, quien ya ha estado con nosotros acá en otras oportunidades revisando otros asuntos. Pero hoy lo traemos como vocero de la Mesa de Productividad y Empleo. Hemos recibido en las últimas horas una comunicación de esa mesa fijando diferentes posturas respecto a la reforma laboral, que ya les contábamos desde muy temprano, fue radicada y empezó la discusión, pero luego por falta de quórum en la comisión séptima de la Cámara, pues no pudo avanzarse. Doctor Halabi, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, qué gusto volver a estar aquí hoy en Teleantioquia, en Consejo de Redacción. Felipe, Andrea, Juan, muy bien, o sea, realmente esperanzados, dando la lucha precisamente por los trabajadores de Colombia. La Mesa de la Productividad del Empleo es una gran iniciativa que nace en el año 2021, donde muchos gremios encontraron que no tenían representación en otros sectores como el Consejo Gremial Nacional y sentían que necesitaban una voz más grande, un parlante más importante para poderse manifestar. Y además de eso es una mesa supremamente amplia y plural, una mesa redonda, donde hay una cantidad de personas de distintas agremiaciones, ahora asociaciones sindicales y otro tipo de grupos ciudadanos que lo que tratan es de ponerse de acuerdo sobre los temas cruciales del país. No siempre estamos de acuerdo, pero tratamos dentro de una mesa redonda de llegar a consensos y de buscar las mejores soluciones. Y eso es precisamente lo que estamos buscando con este comunicado, expresar nuestra preocupación en las distintas áreas de la economía, con la reforma laboral, con los trabajadores de Colombia, pero también de explorar posibilidades para mejorar. Estamos convencidos de que Colombia sí requiere una reforma laboral, pero que esta no es la reforma laboral que Colombia necesita. Ya vamos a desmenuzar un poquito toda esta postura, sí, estos puntos que trae el comunicado de la Mesa de Productividad y Empleo. Recordar además que Cristian Halabi es el presidente de un gremio muy importante que es el del plástico, pero lo estaba viendo y escuchando la respuesta y se me vino una pregunta. ¿Usted sí va a ser o no va a ser candidato a alguna vaina ahora el 29 de octubre? ¿Eso en qué paró? Porque la gente incluso pregunta, venga, este señor sí va a ser candidato, primero dijeron que a la alcaldía, después que a la gobernación. ¿Usted sí está metido en eso o no? A ver, hombre, Felipe, ve. Es que nosotros tenemos un afán en la democracia por encontrarle soluciones fáciles a problemas difíciles. A ver, pero esas son las respuestas diplomáticas y contextualizadas. Respuesta político. No, se la va a contestar de cómo es. Entonces, yo he tenido la fortuna y estoy muy agradecido de que muchas personas me han dicho, Cristian, por tu proceso en Medellín, por lo que vos has hecho como empresario, porque los empresarios no salen debajo de la cama. Qué bacano que de pronto vos te lanzaras a la alcaldía, a la gobernación en su momento, me han ofrecido que esté en el consejo. Esto ha sido un tema donde han venido empresarios a buscarme, donde ha habido movimientos políticos específicos que han venido a buscarme. Y obviamente yo no he sido ajeno al proceso, yo no voy a decir mentiras, yo no he sido ajeno al proceso. Obviamente, qué más orgullo que uno, que es politólogo, poder estar metido en el gobierno de una ciudad como Medellín. Entonces sí. O en la gobernación. No, entonces no. Pero la verdad es esta. Sí, yo siempre he sido consecuente con mis cosas y mi pelea en este momento, porque la llevamos dando desde noviembre, es por los trabajadores de Colombia. Sigo bajo la cama. Entonces yo tengo que seguir debajo de la cama porque tengo que dar esta pelea. Yo no sé esta pelea en qué termine. Si esta pelea termine relativamente bien, es posible que yo acabe montado en ese barco. Pero por ahora yo tengo que dar esta pelea bien dada. El jueves tenemos un foro en Bogotá sobre este tema. Tenemos que seguir dándola. Sería poco serio de mi parte no darla. Vale. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que en la reforma laboral ve la Mesa de Productividad y Empleo? Y ustedes, que desde el gremio del plástico también han trabajado con mucho juicio la propuesta que se tiene ya en el Congreso. Mira, empecemos que el proyecto empieza muy mal. Y empieza mal porque el mismo nombre de él dice lo siguiente, dice para una reforma laboral para el empleo digno. Entonces resulta que hasta hoy el empleo no ha sido digno. ¿Cómo es la historia de esto? Entonces nosotros desde el principio tenemos una contradicción, digamos, los empresarios y los trabajadores que hoy son del mundo formal, ¿cierto? Bajo ese esquema nosotros también vemos dentro de la reforma laboral la imposibilidad de seguir manejando nuestros negocios. ¿Por qué? Porque nos ponen una cantidad de arandelas que van de la mano de la asociatividad, pero no solo eso, sino de la mano de los entes de control, que casi que se vuelven coadministradores de los negocios.
Es decir, cuando nosotros vamos inclusive a despedir a una persona en el futuro, sin justa causa, pero con indemnización, vamos a tener que pedir el consejo de un tercero. Pero ¿por qué no tuvimos que pedir el consejo de un tercero cuando corrimos el riesgo de crear la empresa o de contratar a la persona? Entonces, esto desequilibra por completo las cargas. Nosotros hemos dicho, hay un tema con los dominicales y festivos, con el incremento de las horas extras y lo que sea, que es importante, obviamente en un costo para algunas empresas específicas, para los que trabajan en la noche, para los bares, para las empresas que trabajan 24 horas, etcétera, pero esa es la menor de los problemas que trae la reforma. O sea, eso al final se acaba trasladando en costo al consumidor. Lo pagamos nosotros 4 y todos los demás que están en este estudio y en la calle. Pero lo grave es la falta de posibilidades que va a tener el empresario, el emprendedor, el que corre el riesgo para tomar las decisiones sobre su negocio y va a quedar con las manos amarradas. Entonces va a tomar la decisión de no correr riesgo, al no correr riesgo no va a vincular gente o se va a trasladar, como dijo el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda lo dijo en estos días en una rueda de prensa, dijo, es que no es que se vaya a acabar el empleo, es que va a pasar de ser formal a informal. Hombre, cuando lo dice esto el ministro de Hacienda, esto es una locura. Precisamente en ese asunto de la formalización y los peros, las trabas que según algunos esta reforma les pone. Pero yo quiero antes que usted me cuente por qué está tan molesto con Acopi. Yo lo vi a usted en una historia suya de Instagram diciendo, pues yo aquí sentado pensando por qué los líderes de Acopi están haciendo esto. ¿Qué es lo que ellos hacen y qué lo tiene tan molesto? Separemos dos cosas. Acopi es una agremiación. En Colombia hay 3 agremiaciones que yo digo que tienen las 3 marcas más tesas. Y son Fenalco, la Andi y Acopi. Los otros somos agremiaciones supremamente importantes, pero que no tenemos esa marca, pues porque no tenemos los mismos años. Acopi es federalizada, lo que quiere decir que hay una nacional y la nacional se supone que representa unas regiones, ¿cierto? Pero resulta que la Acopi nacional, o sea, la Junta Nacional, no tiene afiliados. Los afiliados están en las regiones. La nacional ha venido dando unos comunicados donde ellos prácticamente dicen que esta es la reforma laboral que requiere el país. Y salen a apoyarla, ¿cierto? Los afiliados de Acopi, dentro de ellos estoy yo soy de Acopi, Bogotá, Cundinamarca, curiosamente, pero tengo mi cercanía con la gente de Antioquia, etcétera. Admiro mucho a María Elena. Los afiliados de Acopi estamos en completa contravía con lo que está haciendo la nacional. Y los afiliados de Acopi estamos en las juntas regionales. Entonces, las grandes regionales que tienen la mayoría de los afiliados, que son Antioquia, Bogotá, Bolívar, Valle, Caldas, etcétera, los afiliados estamos en completa contravía con esta reforma, porque esta reforma a los que más afecta es a los pequeños y medianos empresarios. Y le voy a explicar por qué los afecta tanto. Los afecta porque esos no tienen las capacidades de tener abogados dentro de las empresas, de manejar los mismos procesos que manejan las grandes, de tener personal adicional para manejar la burocracia que se va a necesitar para poder controlar o llevar a cabo las labores con los sindicatos. Todas esas cosas. Entonces, a los pequeños y medianos los destruye. Y aquellos que nos representan supuestamente ante el gobierno nacional están diciendo que es una maravilla. Entonces, no es que estemos malucos, estamos furiosos. Claro, usted dice que los traicionaron. Indignados. Pero ya será un tema gremial y ustedes con ustedes, entre blancos se entienden, como dice mi mamá. Pero es grave porque uno esperaría que Acopi tuviera la vocería nacional. Pero les toca a ustedes ajustar tuercas al interior y mover arriba la estructura. O sea, ¿usted sabe cómo se hace eso? El Estatuto de Estado es un tema político también. Una vaina que no nos pudo acompañar hoy la directora de Acopi o la directora regional, porque las teníamos convocadas a ambas para esta conversación. Pero eso tiene un problema adicional. Es que se han creado unas regionales que no tienen muchos afiliados. Y esas regionales nuevas hacen el peso. Sí, como para cuáles, que hagan más como peso. cuáles. Entonces, hay unas, por ejemplo, en el centro del país, en el Tolima, en otras regiones del país. Pero es un tema gremial que arreglarán ustedes. Venga, hablemos de un tema importante. Hablemos también de este otro tema que no es menor. ¿Cuáles son en concreto? Porque aquí tengo los televidentes diciendo cuáles son en concreto. Vamos a hacer un recorrido
breve las observaciones que ustedes hacen frente a la reforma. Usted dice, no vemos problema para los incrementos que tienen que ver con el tema de la nocturnidad, es decir, ustedes están de acuerdo en el tema de que sea a las 6 o 7 de la noche cuando arranque ese incremento. Ese es uno. A ver, no es que estemos de acuerdo. Exacto, Que que lo menos, aterricen. sino O que sea, lo menos peor. nosotros decimos que es lo menos peor que tiene. Ustedes no están de acuerdo. O sea, nosotros creemos que las ciudades se deben convertir en ciudades de 24 horas en el Sí, tiempo. sí. Que el 75% de las personas que tiene trabajo nocturno, lo dice Asobares, trabaja porque quiere y porque es el horario que le sirve. Que quieren o que necesitan trabajar. O que necesita trabajar, sí. Sí. Pero hay mucha gente hoy en día, nomás digitales, etcétera, que lo que quieren es trabajar en horarios específicos, diferentes y libertad en sus horarios. Entonces, nosotros no es que estemos de acuerdo con que se suba al 100%, creemos que el recargo del 75% es suficiente, pero creemos que eso no es tan grave. Entonces, si una hora más, una hora menos, si empieza Listo. a las 8 o a las 9, está bien. Ok, Y entonces, somos- ¿qué es lo más grave? Hablamos de temas graves, estuve leyendo la reforma, venga, yo creo que usted va al punto de la solicitud de desvinculación cuando hay una justa causa, me imagino que esa es una. La otra, la indemnización precisamente por el despido sin justa causa. Claro. ¿Qué otras cosas ven ustedes graves de fondo en esta reforma laboral? Nosotros vemos grave en esta reforma que pareciera un pliego de peticiones. Sí, pero Entonces, ¿qué cosas entonces, concretas? la primera sección de la reforma lo que tiene es una serie de derechos personales. Y la segunda sección de la reforma es un tema de derechos colectivos. En esos derechos colectivos nosotros vemos un exceso de, digamos, de sesgo hacia la asociatividad para que inclusive aquellas empresas o aquellos empleados que no tengan empresas con suficientes empleados tengan la forma de asociarse a sindicatos de industria. Usted le tiene miedo al sindicalismo, le tiene miedo, No, pareciera ser. Es decir, usted dice, es que el tema no me ha sido concreto. O sea, hay temas concretos en la reforma, yo la tengo aquí, artículos claros Sí. que trae. Usted me dice, yo le temo porque las empresas pequeñas tarde o temprano van a buscar asociarse. Eso es igual sindicato. Ese es un temor. Ese es uno de los temores. Sí. Uno de los temores es precisamente la pérdida del control de la empresa a partir de una reforma que cambia el balance del poder. Y cambia el balance del poder porque es que, mire, una empresa grande tiene todas las condiciones para manejar la asociatividad, para Una manejar empresa los- pequeña no. Una empresa pequeña no. Porque es que, ¿cómo hacer vos con los permisos Sí, es sindicales dentro de una posible. empresa pequeña? ¿Cómo hacer vos con toda la estabilidad reforzada que trae el tener esa asociatividad? Porque muchos de esos directivos sindicales de muchas empresas realmente no pasan el tiempo trabajando. Y las empresas pequeñas no tienen la capacidad de asumir ese costo. Bueno, ese es uno. Entonces, ese es uno de Listo. los problemas que tiene. Sí. Otro de los problemas que tiene, digamos, la reforma es el tema de los contratos de obra-labor, donde hoy en día supuestamente va a haber que definirlos. Antes no existía, Sí. había un pequeño logro, es que dentro de la última ponencia ya haya el espacio para ciertos contratos de obra y labor, pero si la obra y la labor Se para el cual prorroga, estaba definido sí. se prorroga, usted va a tener que contratar a la Indefinidos. persona indefinidamente. Así es, así es. Exactamente. Sí. Entonces, si usted tenía una especie de contrato a término fijo que era para eso, para una obra labor, y la quiere continuar, pero ya no la quiere continuar con la misma gente, usted no lo va a poder hacer. Va a tener que continuar con esas mismas personas. Para nosotros eso es grave. La tercerización. Hay muchos temas con la tercerización, donde la tercerización ha sido, digamos, la solución para temas muy temporales o para algunas labores misionales que son extemporáneas. Sí, pero ¿a usted no le parece injusto que, le voy a dar un ejemplo sencillo que usted tenía a su lado? Yo tengo 32 años trabajando en Teleantioquia Sí. y nunca he estado vinculado al canal. Siempre ha sido a través de tercerización, cooperativas, asociaciones. O sea, ¿usted cree que este viejito, por ejemplo, hoy que no tenga yo una posibilidad de decir quién es mi patrón, por decir un ejemplo cualquiera, y como yo, millones de colombianos que a través de cooperativas, asociaciones, tercericen y uno diga quién es mi patrón, que me liquiden siempre en diciembre, que no tenga salario en enero, que tenga que esperar febrero en la casa sentado y marzo que me llamen para cuando la empresa firme el contrato con el tercero me pueda hacer llamado? ¿Qué pasa con esta cantidad de personas? Ahí uno dice, oiga, venga, estamos formalizando el empleo.
Sí, estamos formalizando el empleo, pero también estamos limitando en ciertos escenarios. Yo no digo que no haya, mire, yo siempre he dicho, esta reforma laboral no es la que necesita el país, necesita una reforma Sí. que permita flexibilización, que permita una serie de cosas del siglo XXI. Yo entiendo la situación suya, Juan, obviamente, y ya a los 30 y pico de años, pues ya deberíamos haber tenido alguna forma de Debería estar resuelto. diferente, el asunto hace rato. tendría que estar diferente. Ahora, hay ciertas Pensiones. áreas de la economía que prefieren ese tipo de contrato. contratos. Sí. Por ejemplo, en el tema de la educación, es muy frecuente que haya el contrato a término fijo de febrero a noviembre. Y a todo el mundo supuestamente le conviene. Es que lo que tenemos que tener es muchas modalidades de contratación para que entre las personas, contratante y contratado, puedan llegar a un acuerdo. Es que un contrato es eso, es un acuerdo. Ahora, el que corre el riesgo también tiene que tener formas de tomar decisiones de cuál es su mejor manera de contratar, ¿cierto? Porque la alternativa sería, cerremos el canal. Hermano, Cristian. bajo esas condiciones no me sirve. A los críticos, creo que es importante hacerle dos preguntas para que cerremos esta conversación. Uno, ¿esta postura es técnica, revisada, o esta es una postura política basada en lo ideológico porque las propuestas son de Gustavo Petro? No, hombre, por Dios santísimo, mire, a nosotros no nos interesa quién es el presidente. A nosotros no nos interesa quién es el presidente o quién no es. Es que Colombia es un país muy atípico, donde todo el día estamos pensando en el presidente, en el alcalde, no sé qué. Usted en Suecia no sabe ni quién es el presidente, ni quién es el primer ministro, ni quién es nada. Usted sabe que las cosas funcionan. A nosotros no nos interesa eso. A nosotros lo único que nos interesa cuando pensamos como empresarios, como agremiaciones, es en qué nos va a generar de condiciones para poder seguir trabajando. Eso es lo único que nos interesa. Y poder contratar más gente, poder correr el riesgo, porque yo corro el riesgo con mi plata o con mis créditos o con lo que sea, para poder aumentar mi producción, para poder aumentar mi planta de trabajadores, para poder hacer lo que yo tengo que hacer para convertirme en una empresa grande del futuro. Entonces, nada tiene que ver con Gustavo Petro. Esto lo que tiene que ver es con una reforma que es difícil. Por eso nosotros estamos proponiendo que se analice el texto de la reforma alternativa que tiene el doctor Salcedo, Víctor Manuel Salcedo, del partido de la U. Nosotros no tenemos nada con el partido de la U, ni con el liberal que también presentó una reforma alternativa. Nada, pero creemos que el Observatorio Laboral de la Javeriana y otro grupo de gente ha hecho un mejor trabajo y propone más una reforma de las que necesita el país, que es la flexibilización laboral, el trabajo por horas, una serie de cosas, regula las plataformas de tal forma de que haya una intermediación entre contratante y contratista, etcétera, etcétera, etcétera. La otra pregunta, Cristian, es si en ese articulado, 86 artículos, ¿hay algo bueno o todo es malo? El preaviso, yo creo que el preaviso podría ser algo interesante hasta cierto punto. Acuerde que antes existía el preaviso donde yo salía de mi empresa, es que yo soy un empleado más, yo soy un trabajador más, y yo me imagino que yo le diga a mis empleadores, mis socios, lo que sea, le diga, no, ¿sabe qué? Es que yo mañana me voy, aquí le entrego. Pues llevo 23 años manejando el negocio, los dejo un poquito en el aire, a mí me parece que eso es injusto. Tampoco es justo pues con el que se va obligarlo a estar un mes haciendo daños posiblemente. Entonces ahí habría que ver, pero sí creo que hay un balance con esas cosas. Gracias, hombre, por acompañarnos otra vez. Entonces, ¿cuándo es que lanza la candidatura? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué fue lo que dijo usted al comienzo? No, mire, demos esta pelea, terminemos esta pelea. Que yo no, vea, le voy a poner un ejemplo. Señor. Imagínese usted, uno ser alcalde de Medellín o gobernador de Antioquia, en una ciudad que, como dice el Banco de la República, o en un país donde se van a perder 480.000 empleos formales. Entonces lo único que vamos a tener es la administración de la pobreza. Yo creo que tenemos que ser consecuentes con nuestros actos, y lo primero que tendría que hacer una persona que llegase a aspirar a un cargo de esos es ser consecuente y cumplirle a la gente, hermano. Entonces yo tengo que cumplirle a los empresarios, a la mesa de la productividad, a todos los demás. Ahí hay que comer 3 puntos específicos, ¿cierto? Sí. Cristian Jalavi Muy es el bien, vocero de la Bueno, Mesa de gracias. Productividad y Empleo, presidente del Gremio del Plástico. Gracias al señor Jalavi por acompañarnos esta mañana en el Consejo de Redacción.